Pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer a todos los asistentes por estar aquí un sábado por la tarde a esta hora escuchando estas ponencias. En segundo lugar, quiero agradecer al comité organizador por haberme elegido y mostrar mi satisfacción porque yo soy de aquí, soy jiennense, soy de Andújar y cuando se ha hablado de la Sierra de Andújar, pues me ha encantado poder escucharlo aquí en primera persona. Y bueno, mi título de la presentación lleva por nombre El lupus en hombres, ¿qué diferencias existen? Y me parece un tema muy interesante porque siempre se ha pensado que el lupus es una enfermedad que solo afecta a las mujeres. Y seguramente veremos a lo largo de la presentación que no siempre es así y que sí que pueden existir diferencias. Este es el índice que voy a seguir a lo largo de la presentación. Y bueno, en los últimos tiempos hemos asistido a cómo ha existido o cómo existe cada vez más una mayor visibilidad de la enfermedad en concreto del lupus por parte de los medios de comunicación, de redes sociales, en concreto en los hombres, tanto los medios escritos como audiovisuales. En esto seguramente tenga mucho que ver las propias asociaciones de pacientes, como FELUPUS, las sociedades científicas, ¿de acuerdo? O también el hecho de que vemos que también personas que pueden ser conocidas o famosas también pueden desarrollar este tipo de enfermedades. Pero para hablar de diferencia entre los varones y las mujeres debemos de hablar de epidemiología. Y primero habría que comentar que puede existir una gran disparidad por el hecho de que existen factores genéticos, ambientales o socioeconómicos que intervienen en estas diferencias. En el año 2000, la Sociedad Española de Reumatología llevó a cabo un estudio para conocer la prevalencia en diferentes enfermedades reumatológicas, una de ellas, por ejemplo, el lupus, en el cual se vio que la prevalencia era de 91 casos por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, 16 años más tarde, volvió a hacer de nuevo un estudio en el que en ese caso aumentó la prevalencia hasta ver que era de 210 casos por cada 100.000 habitantes. Seguramente influyera que los métodos de diagnóstico o de poder determinar aquellos casos de pacientes con lupus mejoraron con el tiempo. En cuanto a la incidencia anual en España, vemos que puede ser de unos 2,2 casos por cada 100.000 personas y año. Es similar a lo que ocurre en Europa, donde la tasa se encontraría, según los datos publicados, entre 1,7 y 8,6 por cada 100.000 personas y año. Y bueno, este mapa lo que muestra es cómo se distribuye tanto la incidencia como la prevalencia del lupus eritematoso sistémico. Vemos, si nos fijamos en nuestro país, que estaríamos en un rango intermedio, tanto para una como para otra. En cuanto a la epidemiología, se sabe que la incidencia y la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres en toda la franja de edad, pero podemos ver que no siempre, en función de qué etapa de la vida, esas diferencias pueden ser mayores o menores. Como ha comentado la doctora Camacho, en el lupus de inicio infantil o juvenil, esa relación puede variar, se asemeja más en los dos sexos y puede ser que por cada 4 casos de mujeres pues podamos encontrar alrededor de 3 casos de hombres. La diferencia sí que aumenta en la edad reproductiva, entre los 15 y los 45 años, donde la diferencia de la razón entre mujeres y hombres pueden ser entre 10-15 casos de mujeres por cada caso de varón. Y ya esas diferencias se vuelven a disminuir en lo que se conoce como de lupus de inicio tardío, más allá de los 45 años, donde la relación puede ser 2 casos de cada mujer por cada caso en un varón. Los hombres, cuando se analizan las cohortes de pacientes, pueden representar hasta entre el 7 y el 20% de todas las cohortes analizadas. Esta gráfica lo que muestran es lo que se ha repetido antes, tanto la incidencia como la prevalencia, estratificada por edad y por sexo en diferentes países, con diferentes latitudes, muestran lo mismo, que es que la diferencia es mayor siempre en la etapa reproductiva, entre los 15 y los 45 años, para igualarse en los extremos de la vida. Y si yo tuviera que dar la charla con una única diapositiva para mostrar la diferencia entre hombres y mujeres de forma general, sin entrar en particularidades, pondría esta. Los hombres quizá la frecuencia es mucho menor, pero quizá la gravedad, por norma general, es mayor con respecto a las mujeres. Pero si hablamos de forma más específica, podemos hablar de que existen factores genéticos. Por ejemplo, se ha visto que el cromosoma X codifica función inmunológica que está implicada en el lupus. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter.
son fenotípicamente, o de cara al exterior, son varones, pero que tienen, en vez de 46 cromosomas, tienen 47. Y en vez de tener los cromosomas sexuales XY, tienen XXY. Pues se ha visto que en este tipo de pacientes existe un mayor riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico, hasta 18 veces más. Sin embargo, por contra, tenemos el caso del síndrome de Turner, que es una afectación en la que en vez de los cromosomas sexuales de tener 46 cromosomas tienen 45 y que los cromosomas sexuales serían, una mujer que sería XX, pues en este caso sería X0. Pues se ha visto que en estos casos es extremadamente raro el hecho de que se desarrolle lupus. En cuanto a factores hormonales, vemos que las mujeres con lupus tienen mayor aumento de estradiol, que son hormonas estrógenos, la prolactina, los niveles de testosterona y de dihidroepiandrosterona también son menores. La progesterona parece ser que es una hormona protectora y se aumenta en las mujeres más en la edad adulta posmenopáusica. Y también la administración de estrógenos exógenos como anticonceptivos orales o el uso de terapia de reemplazo hormonal ha visto que está asociado con un mayor riesgo de aparición de lupus eritematoso sistémico. En cuanto ya para hablar más un poquito de las diferencias clínicas entre hombres y mujeres, en los hombres el debut de la enfermedad suele ser más tardía, suele haber una progresión más rápida de la enfermedad, las tasas de supervivencia suelen ser más bajas. Un ejemplo de esto es en un estudio publicado en China, pero que se puede extrapolar a otros estudios. A los 5 años y a los 10 años en los hombres la tasa de supervivencia sería de un 82 y un 62% respectivamente, mientras que en las mujeres sería mayor, de un 93 y de un 81. El sexo masculino se ha visto que puede ser un predictor independiente de mortalidad para todas las causas. Y luego, con respecto a manifestaciones, pues vemos que la fiebre suele ser más frecuente o común en los varones. Los síntomas mucocutáneos son más comunes, pero en concreto la erupción discoide, mientras que la fotosensibilidad, el eritema malar o la famosa ala de mariposa o el fenómeno de Raynaud son menos comunes, siendo más frecuentes en las mujeres. En los hombres los síntomas musculoesqueléticos son menos frecuentes y en concreto la artritis es mucho menos común. Por contra, sí que existe una mayor prevalencia de afectación renal, tanto al diagnóstico como a lo largo de la enfermedad, y de serosas como pueden ser la aparición de derrame pleural o derrame pericárdico. También dentro de la afectación renal vamos a encontrar mayor prevalencia de glomerulonefritis proliferativa difusa, que es dentro de las clases que conllevan mayor gravedad, y estos pacientes van a tener mayor tendencia a progresar a una enfermedad renal terminal. También se ha visto que tienen un mayor número de antecedentes de eventos trombóticos, en concreto de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Presentan con mayor frecuencia anemia hemolítica, leucopenia o trombopenia, que son el número disminuido de glóbulos blancos y de plaquetas. Van a presentar una mayor proporción de anticuerpos anti-DNA, que se ha visto que tiene relación con la actividad de la enfermedad, o mayor presencia de anticuerpos anti-SM, que son anticuerpos específicos de la enfermedad, o de anticardiolipina, que son un anticuerpo antifosfolípido, y menor proporción de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Como hemos dicho, si las manifestaciones pueden ser más graves, la puntuación de daño orgánico medido por SLEEK-ACR, que es un índice, va a ser mayor. Se ha visto que puede existir una asociación de forma independiente aumentada por 2 de eventos cardiovasculares si se compara con mujeres de la misma edad y con el mismo perfil de riesgo cardiovascular. Y también, por tanto, vamos a tener que utilizar mayor dosis de esteroides y un mayor uso de ciclofosfamida, que es medicación que se suele utilizar en caso de situaciones clínicas graves. Y eso de forma general, pero de forma en nuestro ámbito nacional, pues aquí traigo un trabajo llevado a cabo por el Grupo RELESER. El Grupo RELESER es un grupo de la Sociedad Española de Reumatología que se encarga del estudio de pacientes con lupus, y hace unos años realizó un estudio transversal, multicéntrico, en el que trabajaron 45 hospitales y en el que se incluyeron 3.651 pacientes. 353 fueron varones, la mayoría de ellos, más del 95%, fueron de raza caucásica. Vieron que la relación entre hombres y mujeres, un caso de cada hombre por cada 9 mujeres. La edad media del diagnóstico fue de 38,7 años. Hubo un menor retraso en el diagnóstico que las mujeres. Esto puede ser debido a que si debutan de forma más grave, pues al final va a ser más fácil diagnosticarlo.
aunque también podemos encontrar otros datos donde dicen que hay un retraso de diagnóstico, y esto es quizás porque no nos planteamos que un varón pueda tener lupus, y esto habría que tenerlo en cuenta. En un 68% de los casos de los hombres requirieron una hospitalización frente al 57% de las mujeres. Y de forma resumida podríamos decir que en este estudio las mujeres se caracterizaron por presentar un mayor ras malar, ¿de acuerdo?, o alas de mariposa, mayor prevalencia de úlceras orales, mayor fotosensibilidad y una mayor leuco o linfopenia, mientras que los hombres mostraron una mayor serositis, en este caso fue derrame pleural, mayor afectación renal o del riñón y mayor afectación neurológica, también teniendo mayor prevalencia de anticuerpos anti-DNA. Si nos fijamos mejor en la foto, podríamos decir que las mujeres también presentaron mayores datos de alopecia, de erupción inflamatoria, de artritis, de síntomas de fibromialgia, de fenómeno de Raynaud, de cefalea lúpica o de síntomas depresivos, mientras que en los hombres fue más frecuente la pérdida de peso, el aumento del tamaño del bazo, la presencia de adenopatía, la afectación por necrosis ósea aséptica, o la presencia de pleuritis o derrame pleural y de tromboembolismo pulmonar, de afectación nefrológica con la nefritis, de convulsiones o de trombosis venosa. Ahora, pasando a un siguiente punto, sí que me gustaría dar unas pinceladas en cuanto al manejo y al tratamiento. Primero, en cuanto al manejo no farmacológico, hace relativamente poco, la Sociedad Europea de Reumatología lanzó como unas recomendaciones para el manejo en este tipo de pacientes, junto con pacientes con esclerosis sistémica, y en concreto tenemos que enfocarnos en que este manejo no farmacológico tiene que estar dirigido a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las personas que tienen lupus. Es importante educar al paciente, es importante el abandono del hábito tabaco, la fotoprotección solar, el realizar ejercicio físico aeróbico y el realizar intervenciones psicosociales que nos ayuden a mejorar la calidad de vida, la ansiedad y los síntomas depresivos. Y en esto creo que es fundamental la presencia de las asociaciones de pacientes y de las sociedades científicas, como pueden ser los consejos que aparecen, por ejemplo, en la página de FELUPUS sobre manejo de los pacientes o consejos de hábitos de vida. También la Sociedad Española de Reumatología tiene una página que es Inforeuma, donde en función de ciertas patologías se dan una serie de consejos o recomendaciones que os recomiendo que le echéis un vistazo. En cuanto al manejo farmacológico, en junio de 2023, EULAR, que es la Sociedad Europea de Reumatología, publicó una guía con una actualización de las recomendaciones del tratamiento farmacológico, tanto en la afectación que es no renal como en la renal, y dando unas pinceladas, evidentemente, como se ha mencionado, medidas generales, la fotoprotección solar, el ejercicio, el no fumar, las vacunaciones, el control de la presión arterial. Y sobre todo mencionar que la hidroxicloroquina es fundamental, salvo que haya contraindicaciones desde una afectación leve, moderada o grave, que los glucocorticoides siempre se recomiendan que sea por debajo de 5 miligramos. En la anterior recomendación siempre el Dintel se ponía por debajo de 7,5, ahora son un poquito más restrictivos. Y bueno, también a destacar que existen cada vez más tratamientos, en este caso más tratamientos biológicos, como pueden ser belimumab y anifrolumab, que se pueden utilizar y que no es necesario pasar por otros inmunosupresores previos para poder utilizarlo. Pero, como todo, hay que individualizar cada caso, ¿vale? En cuanto a la afectación renal, simplemente mencionar que también aquí existen diferentes nuevas opciones terapéuticas, como puede ser la voclosporina, de reciente comercialización, que sirve cuando hay afectación renal con proteinuria que no se controla, asociándose a los tratamientos estándar. Y bueno, dando un pequeño repaso a ciertos fármacos y demás, mencionar, como ya se ha dicho, que la hidroxicloroquina es un tratamiento que es fundamental en los pacientes con lupus, que se ha asociado con mayor supervivencia, con menor número de trombosis, con prevención de infecciones, que la dosis que se recomienda suele ser por debajo de 5 miligramos por kilo por día de peso, que en los varones no habría problema en cuanto a su uso, con los corticoides lo que se ha mencionado también, la dosis ideal sería cuanto menos mejor, pero se recomienda para evitar efectos secundarios la dosis de por debajo de 5 miligramos al día, así evitaríamos susceptibilidad a infecciones, daño a nivel óseo como la osteonecrosis avascular, y evitar la progresión a un daño que resulte irreversible.
Esta diapositiva me parece importante porque dentro de las que diferencias existen entre los hombres y las mujeres, quizá en cuanto al manejo farmacológico, derivado del uso del metotrexato en otro tipo de patologías reumatológicas como la artritis reumatoide, desde hace años que lo venimos utilizando, siempre en el caso de la mujer estaba la alerta del riesgo de teratogenicidad o afectación que puede tener el feto con el uso del metotrexato. Y de ahí se extrapolaba a los varones. Y entonces, hace unos años siempre se recomendaban suspender la medicación con metotrexato si querías que tu pareja se quedara embarazada. La última guía, a raíz de serie de casos o de trabajo, lo que demuestran es que no sería en los hombres necesario retirar esa medicación si la pareja tiene deseos genésicos. Y esto creo que es importante. Luego mencionar la sulfasalacina, que quizá en el lupus no se utiliza tanto, quizá lo utilizamos más en artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis en general, que su uso sí que se ha asociado con la disminución de la cantidad de semen, de reducción del número de espermatozoides y de una movilidad espermática que puede estar reducida, pero ese efecto secundario es reversible. Si nos quitamos de la exposición a ese fármaco, esos síntomas o efectos secundarios desaparecerían. Y por último, mencionar a la ciclofosfamida. Los pacientes con lupus, de forma general, no son menos fértiles. Lo que puede ver afectada su fertilidad es el hecho de los tratamientos que puedan recibir. Y en este caso, la ciclofosfamida sí que se ha relacionado con que puede influir en la espermatogénesis y en la fertilidad. Entonces, si tenemos un paciente varón que por su situación clínica, en este caso lo normal sería que grave, necesite tratamiento, sí que estaría bien considerar el hecho de realizar una criopreservación del semen antes de exponerlo al fármaco, ¿vale? Y esto me gustaría que quedara claro. Y ya por último, terminando ya, no olvidar, y vuelvo a ser reiterativo, de vigilar las comorbilidades. Es importante la vacunación frente a la gripe, al neumococo, al herpes zóster, en las mujeres jóvenes, el papiloma humano, frente a COVID. Es importante la nefroprotección cuando hay afectación renal con proteinuria, el uso de los distintos fármacos que nos pueden ayudar, de llevar un control del riesgo cardiovascular y un manejo de la salud ósea, por ejemplo, frente a la osteoporosis cuando utilizamos tratamientos con corticoides de forma prolongada y a dosis media alta. Y ya como mensajes para llevar a casa, decir que la prevalencia del lupus es mucho menor en hombres que en mujeres, que el lupus en varones tiene el mismo espectro de enfermedad que en las mujeres, pero sí que es verdad que los varones pueden presentar un fenotipo más grave de la enfermedad, tanto a nivel renal como extrarrenal, que el pronóstico suele ser peor y por ende suele tener un mayor daño y por eso la supervivencia puede estar disminuida, que la función gonadal en la mayoría de los casos es normal, pero que puede verse afectada por los tratamientos y que los tratamientos no difieren en cuanto a hombres y mujeres. Y ya por último, pues daros las gracias.